a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar los accesorios. Este caballete donde van los lienzos de las pinturas de Van Gogh, también el pincel y las pinturas. Recuerden que el tutorial de Van Gogh ya lo tenemos en el canal. Acá en la descripción se los voy a dejar por si lo quieren ir a hacer. Así que comencemos. Los materiales que vamos a utilizar son estos palitos de madera. Vamos a necesitar también un palito de estos que son como de brochetas, silicona líquida o silicona caliente, cinta aislante. Vamos a necesitar lana o hilo de color, este es como un color beige y este es como un color marrón o café oscuro, tijeras. Necesitaremos una lima. Y yo voy a utilizar estos esmaltes de colores, pero también sería más fácil si ustedes tienen plumones, es más fácil con los plumones, solamente que yo no tengo, así que ahí les dejo esa idea. Una hoja para poder imprimir las pinturas de Van Gogh y esos serían todos nuestros materiales. Vamos a comenzar con nuestros palitos de madera. Vamos a sacar acá. Agarramos dos de estos palitos. Van a ir en la parte de arriba y dos en la parte de abajo. Los vamos a pegar así. Miren, más o menos dejando dos dedos. Y ahí lo vamos a pegar el otro igual. Le voy a echar acá la silicona líquida. Si ustedes tienen silicona caliente, lo hacen con silicona caliente. O si tienen pegamento, como a ustedes se les haga más fácil. ¿Ya? Entonces vamos a pegar así, un palito encima del otro. Lo mismo voy a hacer con este palito también, lo voy a pegar así. Ahora que ya tenemos pegado nuestros dos palitos, vamos a cortar aquí y acá. Miren, cuando ya tenemos cortado este, que es de dos dedos más o menos, vamos a colocar esto así y lo vamos a pegar aquí. Lo colocamos así y lo pegamos así, que esto quede un poco abierto. Vamos a agarrar otro palito y vamos a medir acá. Vamos a cortarlo acá también. Va a ir acá abajo, miren, justo donde está este borde de acá. Ahí va a ir el otro palito, así que lo vamos a cortar aquí. Ya lo voy a cortar y les muestro cómo lo vamos a pegar. Acá ya lo corté también. Este me mide más o menos 4 dedos. Ya este palito de acá. Este palito va a ir abajo pegado. Entonces vamos a pegar este ahí y este palito acá. Ya, entonces este de acá con la silicona lo voy a pegar. Y ahora voy a pegar este de acá también. Este lo voy a pegar justo ahí, ven donde está el borde de esa separación ahí. Vamos a esperar que se seque para seguir pegando lo demás. Ahora vamos a cortar otro palito que tenga la medida desde aquí arriba hasta aquí. Y como yo ya lo corté, ahora lo que vamos a hacer es pegarlo. Echamos silicona abajo y arriba y lo vamos a pegar así en la parte del medio. Ahora esto lo vamos a voltear así y vamos a cortar otro palito que va a ir a esta altura más o menos. Vamos a poner al costado el Vincent Van Gogh para ver hasta qué altura llega. Miren, se fijan, lo ponen ahí y se fijan que llegue más o menos a la altura de su mano y vamos a echarle silicona a uno de los lados. Y lo vamos a pegar acá. Miren, vamos a agarrar otro palito después de voltear esto, que lo teníamos así, lo volteamos y este lo vamos a colocar acá encima. Con la cinta aislante vamos a cortar 3 trozos de cinta y lo que vamos a hacer aquí
es colocarlo así, justo a la altura de la parte de abajo. El palito tiene que llegar a la altura de los otros dos palitos. Y vamos a ponerle cinta así que agarre de este lado. Que agarre aquí también al otro lado. Y una por acá encima que agarre también así. Miren, y así nos quedaría acá ya pegado acá a la parte de atrás, y así ya lo podemos parar así. ¿Ven? Y así se pone de pie solo, y cuando desean lo cierran. Nos quedaría así. Ahora lo que vamos a hacer es imprimir las imágenes de las pinturas de Van Gogh para colocarlo acá. Como ya las he impreso, ya las estaba terminando de recortar. Lo que vamos a hacer es recortarlas dejándoles un borde de medio centímetro más o menos para poder doblarlo y que cada pintura quede así como en el borde. Miren, aquí vamos a hacer esto. Y le vamos a doblar así. Y aquí lo vamos a pegar, miren, de esta manera. Miren, ya pegué todas las esquinas de las tres pinturas. Ahora las vamos a reservar y vamos a hacer la parte de la paleta de pinturas. Igual con un pedazo que nos haya quedado de estos palitos, vamos a cortarlo un poco más pequeño. Y lo vamos a ir cortando y le vamos a ir dando una forma redonda para poder pintarlo. Así le vamos dando forma redonda y con la lima lo podemos ir limando así para darle forma. Ahora lo que vamos a hacer, si ustedes tienen plumón, más fácil, ¿ya? Pero yo, como no tengo plumones ahorita a la mano, lo que voy a hacer es ponerle pintura azul. Así de los colores que ustedes quieran le ponen. Pueden ponerle rojo, azul, amarillo. De los colores que a ustedes más les guste. Bien. Bien, yo esperé acá que se seque y lo moví un poco para que parezca como si hubiera pintado. Y lo que voy a hacer atrás, que ya le coloqué un poco de cinta para pegarlo en la mano de Van Gogh. Pero si desean ustedes, para que ya vaya pegado, le echan silicona y se lo pegan directo. Ahora vamos a hacer el pincel. Miren, con este palito de brocheta lo vamos a cortar pequeño. Un dedo, un poquito más de un dedo más o menos. Para hacer el pincel, la parte acá de la punta es la que voy a ingresar a la mano de Van Gogh, así que esto lo voy a dejar así. Acá le podemos cortar un poco la punta. Ahora le voy a echar silicona aquí. Y con el color marrón oscuro o café oscuro le voy a dar vueltas aquí. Solo le voy a dar vueltas hasta ahí porque este pedacito que voy a dejar es el que va a ir ingresado en la mano de nuestro Van Gogh. Ahora con la lana de color más claro
Es como un beige más claro. Lo voy a doblar así a la mitad. Así le voy a echar un poco de silicona para que quede así doblado. Y a la parte de arriba del palito también le voy a echar silicona. Y esto lo voy a pegar acá. Voy a cortar un poco más chiquito acá, que este vendría a ser la parte del pincel. Y podemos abrir un poco estas hebras para que quede más como un pincel. Miren, y así quedaría esto también. Miren, y así ya nos quedaría. Lo vamos a colocar acá. De esta manera. Le voy a colocar una de sus pinturas que he impreso. Se la voy a poner acá. La otra la voy a colocar acá abajo. Y la otra la voy a poner acá. Voy a colocar al Van Gogh. Voy a poner acá su venda. Acá le voy a colocar el sombrero. Voy a poner así. Aquí la pintura en la mano. Yo se la estoy pegando con cinta. Si ustedes desean, se lo pegan en la mano ya con silicona. Y le voy a colocar esto. Y de esa manera nos quedaría. Miren qué bonito. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejar un like y dejar un comentario de qué les pareció. Y si todavía no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse para que así no se pierdan los siguientes tutoriales que estoy subiendo. Que estén bien. Chao, chao.